Este 2024 se cumplen 196 años desde que falleció Francisco de Goya, y para hablar de esta figura tan relevante no solo en nuestra historia, sino en la historia universal, hablamos hoy con Domingo Buesa, doctor en Historia y presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Bienvenido, Domingo. Un placer, buenos días. Bueno, se ha hablado mucho de Goya porque obviamente es una de nuestras figuras más universales, pero de vez en cuando conviene, ¿no?, recordar el papel que tuvo este pintor de Fuendetodos. Sí, yo creo que sobre todo lo que interesa recordar es su vinculación con Aragón, porque a veces pasa muy desapercibida. Goya triunfa en Madrid, evidentemente porque está a la corte, pero cuando llega Goya a Madrid ya es un pintor consagrado, y eso se lo debe a este territorio, a Aragón, y yo creo que es quizás lo que nosotros debemos en este momento a recuperar, esa faceta de Goya como un hombre profundamente aragonés, amante de los paisajes aragoneses y un hombre muy vinculado a lo que es el carácter de Aragón. Además, que se suele decir eso de nadie es profeta en su tierra, pero él, gracias a Dios, sí que lo fue. Bueno, también habría que dudarlo un poco, porque recuerde que cuando viene a Zaragoza a pintar las bóvedas del Pilar, él tiene varios encargos para el Pilar, para la decoración del Pilar, pero al final no le os gusta a algunas personas que tienen responsabilidades en aquel momento y consideran que es un pintor que tiene dos defectos. Uno, que ha hecho la pintura muy rápido, y en segundo lugar, que es una pintura que no se verá bien. Evidentemente es un concepto erróneo el que mueve a estos señores, pero nos priva a Aragón de tener un conjunto mural muy importante de Goya. Pero además le diré una cosa, a Goya también le preocupa mucho y le disgusta mucho, de tal manera que levanta su casa y nos cuenta que monta en el carro los colchones que había traído y levanta toda la casa de Zaragoza y se va a Madrid. Bueno, cuéntenos en qué se notaba que era amante de su tierra. Bueno, Goya es un hombre que responde claramente a lo que es ese periodo en el que él vive, en la Zaragoza Ilustrada. Él vive en la Zaragoza Ilustrada, que es una Zaragoza realmente potente, importante, en donde la cultura francesa está muy presente, donde los ilustrados, pues capitaneados y ideados por un personaje tan importante para Zaragoza como don Ramón de Pignatelli y el conde de Aranda, evidentemente detrás, que son familia, entiende que hay que estar a las últimas, que hay que ir incorporando un poco los avances europeos. Y por lo tanto se crea en Zaragoza un espacio muy notable en torno además a la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, de la que Goya formará parte, y que es un nombramiento que a Goya le emocionó y le agradó. Usted me pregunta, ¿por qué Goya es profundamente aragonés? Bueno, Goya es aragonés porque tiene una clara vinculación con su abuelo materno, que es de Fuendetodos, que le enseña cosas entonces muy habituales aquí, por ejemplo a cantar. Le enseña a cantar, le enseña a tocar la guitarra. Goya es un hombre amante de la música, Goya es un hombre amante de los toros. No olvide que es el momento en que Zaragoza hace una gran plaza de toros con Pignatelli. ¿Para qué? Para poder alimentar el hospicio y para tener abierto un hospicio. Y además de eso, Goya tiene una traslación clara de esos paisajes de Fuendetodos, tiene una traslación clara de esos cielos de este territorio. Y luego además Goya es un hombre que tiene algunos rasgos propios de Aragón, que han sido clásicos. Por ejemplo, esos pontos que tiene Goya, y también ese enorme amor a la cultura que Goya tiene a lo largo de su vida. En cuanto a las pinturas de Goya, es un pintor que tiene un repertorio, bueno, hoy se les ha ido poniendo nombre, ¿no?, a esos estilos, pero tocó todos los palos. Goya es fundamentalmente un creador, que él trabaja en dos niveles muy claros, uno lo que enseña y otro lo que no enseña, porque a lo largo de su vida hay muchas obras que él no enseñaba y no vieron más que sus íntimos, sus amigos más íntimos. Él es un gran retratista y por lo tanto juega ese papel en la corte de primer pintor de cámara y retrata a la nobleza y a la monarquía. Y son esos retratos grandilocuentes, perfectos, cuidados, con una técnica magnífica, en donde él de alguna manera está trabajando aspectos psicológicos, el plantear el personaje desde un punto de vista no solamente formal, sino un punto de vista espiritual también. Los personajes tienen vida, esos retratos en la obra de Goya. Piense usted, por ejemplo, ese magnífico retrato de la Última Comunión de San José de Calasanz, por ejemplo. Y luego hay otra serie de obras que Goya va a tener en carpetas, va a tener en su casa encerradas y que no va a enseñar. Y ahí es donde él incorpora
toda esa crítica social, toda esa visión de la sociedad que le duele profundamente, porque Goya es un hombre liberal, pero también entiende que cuando llegan los liberales al poder empieza a ver que las cosas no cambian tanto y eso le produce a Goya una desazón y una, como le diría, un sentido de fracaso muy notable. En aquella época era habitual que estuviese ese pensamiento político-social detrás de las obras de los artistas. Sí, el arte siempre transcribe de alguna manera lo que hay en ese momento y lo que habrá luego, porque los artistas son las gentes que van un poco marcando cuál será el devenir del futuro y evidentemente las obras responden a un momento, a un periodo, a una forma de entender el mundo y claro, Goya cuando pinta, pues pinta lo que él ve y lo que él vive y lo que él sufre, es decir, ese mundo en donde de alguna manera el antiguo régimen está agotándose, está acabándose y se plantea, bueno, que el castigo produce dolor y que eso es bueno y entonces Goya eso no lo puede admitir de alguna manera. Entonces sí que hay un componente ideológico evidentemente en todas las obras, claro está. ¿Cómo ha influido Goya en la pintura posterior a él? Bueno, Goya en la pintura yo creo que Goya es un punto de aparte, se ha dicho muchas veces, ¿no? Y es una frase muy manida que realmente con Goya empieza la pintura contemporánea, pero yo creo que con Goya fundamentalmente empieza también la concepción de la modernidad, porque Goya es un hombre profundamente moderno, es un hombre profundamente culto, aunque pensadores españoles como Ortega y Gasset hayan dicho que es un hombre inculto profundamente y que cuando pinta a veces transcribe esa locura que tiene, es una visión absolutamente falsa y yo creo que injusta para la obra de Goya. Pero Goya evidentemente abre la modernidad en el sentido de que entiende que fundamentalmente la obra tiene una razón de ser y esa razón de ser es ser espectador. Y entonces él trabaja las obras para el espectador y a veces las obras las sugiere para qué, para que usted y para que yo vayamos reconstruyendo de alguna manera esa obra y cuando uno se acerca a ver las obras de Goya dice, bueno, si estos son tres trazos y no veo absolutamente nada y cuando vas adquiriendo distancia va cobrando vida la obra. Eso yo creo que es muy importante en la obra de Goya, ese concepto de la modernidad. El concepto de la crítica social también es muy importante y sería otro de los símbolos de la modernidad. Y luego en tercer lugar yo creo que es esa enorme paleta del pintor. Es un hombre que trabaja con una paleta muy amplia, también con unos temas muy amplios y que no deja nada sin tocar, es decir, no es un tema es un pintor que se dedica a hacer paisajes o un pintor que se dedica a hacer bodegones, no. Goya es un creador que de vez en cuando, pues bueno, entra en un campo, pero al día siguiente puede cambiar de campo y los registros que va a hacer, claro, eso producen que el surrealismo, el romanticismo, todo de alguna manera esté vinculado a la figura de Goya. Bueno, de hecho, si uno echa un vistazo, ¿no?, a todas las pinturas o una muestra, puede ver cosas muy diferentes, como usted mencionaba, ¿no? El surrealismo o claro, el realismo de los retratos. Claro, es decir, nosotros nos encontramos con unos retratos que son absolutamente maravillosos, magistrales, en donde Goya además cobra mucho dinero, porque Goya es un hombre que al final logra hacerse con un patrimonio notable y por supuesto en esos retratos Goya va a pintar con todo detalle lo que tiene delante, dándole esa vida, esa alma, ese espíritu, esa sensación de algo vivo. El retrato de Goya es un retrato vivo, pero también vamos a tener una crítica feroz en los desastres de la guerra, cuando nos pinte lo que está pasando en ese duelo tremendo que se plantea en las calles de España, donde mueren las gentes, o también nos vamos a encontrar con esa pasión que él tiene por ese ¿cómo le diría yo?, ese divertimento nacional de aquella época, que son los toros, la tauromaquia. Y luego al final Goya también dice, bueno, estamos viendo un mundo que no es justo para con la gente, y eso va a transmitirlo en los disparates, que es quizás la serie más complicada de entender, pero que evidentemente nos está explicando cómo está agotándose un mundo en el cual la crítica a la libertad y el poner cortapisas a la libertad ya no tiene ningún sentido. Y luego, pues bueno, tiene aspectos tan notables como las pinturas negras, que es toda su casa en la decora, con lo que llamamos las pinturas negras, y esas pinturas negras yo creo, porque él las pinta, él se va a Burdeos luego, pero él no vuelve, cuando vuelve a Madrid no va a verlas nunca más, Goya no está nunca más en ese espacio. Yo creo que es de alguna manera
es un espacio en donde Goya exteriorizó y volcó todos sus grandes dramas, todos sus grandes problemas, todos sus grandes sufrimientos y los dejó colgados en las paredes de la llamada Quinta del Sordo. Bueno, pues son temas además que pintó que siguen de plena actualidad. ¿Cree usted que se conoce lo suficiente? Nos llenamos un poco la boca hablando de Goya, pero luego no sabemos tanto de él. Evidentemente no sabemos tanto de Goya, entre otras cosas, yo creo que los aragoneses y los zaragozanos no sabemos que Goya está 29 años de su vida en Zaragoza, que es un hombre que en la primera época de su vida en Zaragoza tiene problemas económicos muy notables y que va a acabar sacando dinero cantando en un tugurio, en un bar de la Plaza Santa Marta de Zaragoza, y que evidentemente luego va a triunfar, va a viajar desde Zaragoza, va a volver a Zaragoza, va a hacer las pinturas de la Cartuja, es decir, que es un hombre que tiene una enorme vinculación, y esa vinculación no la conocemos. Siempre hablamos de los grandes cuadros de Goya, pero no nos damos cuenta que para llegar ahí Goya ha tenido un recorrido, y ese recorrido es profundamente zaragozano. Pues dentro de poco conoceremos mucho más la figura de Goya con un documental que vamos a emitir en esta casa. Domingo Buesa, doctor en Historia y presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, muchas gracias por habernos acompañado hoy.